Como bien presentó Débora, yo soy Franco Badino, trabajo en INTI, sede Rafaela. Estoy encargado de lo que son las calibraciones de presión, masa y temperatura. Y en este caso vamos a hablar un poquito de lo que es la caracterización térmica de cámaras frigoríficas, la metodología del ensayo y el análisis de resultados. ¿Qué sucede? Recién, como para ir entrando un poco en tema, cuando llegamos nos sentamos en esa ubicación y con Germán por ahí como que sentíamos un poco de frío, ¿sí? Y yo decía, justamente entrando en tema, ¿la temperatura que está en ese punto habrá sido la misma, por ejemplo, que la que tiene o la que sintió aquel señor que está en la puerta o la persona que está en aquel otro extremo? Ese por ahí un punto clave en lo que es el estudio en sí. Uno lo presenta como personas, pero si consideramos esto como una cámara frigorífica, podemos considerar que son productos que yo estoy almacenando, ¿sí? ¿Qué sucede? Entonces este producto va a tener una serie de especificación técnica de almacenamiento. Esto quiere decir que el producto va a tener que estar almacenado a una temperatura tal que le permita al producto en sí garantizar la calidad del producto. ¿A qué voy con esto? Hay productos, por ejemplo, dependiendo el tipo de producto, hay diferentes cámaras, ¿sí? En las imágenes podemos observar en la parte inferior una cámara frigorífica, donde tenemos el depósito de media red. Después en la parte superior tenemos una cámara donde estamos almacenando, puede ser productos de verdura, por ejemplo. Y una parte inferior en donde estamos almacenando la parte de quesos. Obviamente que la temperatura de almacenaje de las diferentes cámaras, lo más probable es que sea diferente, ¿sí? ¿Qué sucede? Entonces, yo voy a tener una temperatura de cámara y una tolerancia en el cual me lo va a estar dando el producto en sí, la ficha técnica del producto, que me va a decir, bueno, Franco, este producto va a tener que estar a esta temperatura y con esta tolerancia, el rango de tolerancia. ¿Qué sucede? Hay productos que, por ejemplo, si nosotros lo enfriamos por demás, no le afecta la calidad, pero hay otros productos que sí. Vayamos al caso cotidiano, cuando ponemos, por ejemplo, la lechuga en la heladera, por ahí uno ve que por ahí se marchita, o bueno, como que se provoca la alteración del tema de la calidad del producto. Pero hay otros que nosotros lo podemos enfriar por demás, y lo que sucede es que no se altera esta calidad. Pero lo que estamos haciendo ahí, no estamos siendo eficientes con el uso de la energía que yo estoy poniendo en juego, ¿sí? Porque a lo mejor yo estoy subenfriando al producto, no le altero la calidad, pero desde el punto de vista del aporte de esta energía, obviamente la consideramos como un derroche, por así decirlo. Bueno, entonces, ¿en qué consiste un mapeo térmico? Básicamente un mapeo térmico consiste en un registro continuo de las temperaturas que están reinantes en una cámara. O sea, esa fluctuación de temperatura que yo voy a tener dentro de una cámara. Yo, una vez que realizo el mapeo, lo que tengo son resultados, ¿sí? Estos resultados los puedo tomar como criterio de aceptación o de rechazo para decir si yo estoy almacenando el producto en ciertas condiciones. Por ejemplo, si esta fuera nuestra cámara frigorífica, a lo mejor hay ciertos lugares donde el producto, como bien mencionaba antes, está dentro de esa especificación técnica, pero hay ciertos otros lugares, por X cuestión, en donde está fuera de la tolerancia de mi proceso. Bueno, acá en una de las imágenes se puede observar una cámara frigorífica, posición de los evaporadores. Ya en la cuestión de diseño no
no me voy a meter mucho porque están los, los expertos aquí presentes. Así que bueno, el tema de estanterías y un canal central donde se va a producir el movimiento de un posible montacarga para poder distribuir el tema de los productos en sí de almacenamiento. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de un mapeo térmico? Básicamente es conocer la fluctuación de temperatura que yo tengo dentro de mi recinto y qué tan uniforme es la temperatura. Hay dos conceptos fundamentales, estabilidad y uniformidad. Más adelante, cuando hagamos el análisis de uno de los casos, la vamos a detallar cómo realizamos el cálculo en sí. Pero para que ustedes se den una idea, a priori, podemos definir a la estabilidad como esa fluctuación de temperatura que yo tengo un determinado tiempo, básicamente un delta de temperatura entre una temperatura máxima y mínima registrada. En cambio, la uniformidad se puede expresar como la variación espacial de temperatura que hay en el recinto. Bueno, a través de un mapeo térmico, lo que hacemos nosotros también es dar una serie de recomendaciones, ¿sí?, de almacenaje de este producto en sí. Por lo tanto, habrá áreas en donde nosotros le vamos a decir a nuestros clientes, mira, en este área no almacenes el producto porque está fuera de tu tolerancia de proceso. Para ir entrando un poquito en el tema práctico en sí de la metodología del ensayo, lo que se hace en primer lugar es diseñar un protocolo de mapeo térmico. Este protocolo de mapeo térmico tiene cuatro etapas fundamentales. La primera es un análisis del layout. ¿A qué voy con esto? El agente que va a realizar el servicio, primero lo que hace es un relevamiento de la zona, o sea, de la cámara. Toma dimensiones, largo, alto, ancho, el volumen de la cámara, que ya vamos a ver que es un dato principal a la hora después de la selección de la cantidad de sensores que vamos a utilizar para hacer el registro de temperatura. Podemos observar, ustedes hagan cuenta que esta es la cámara, podemos observar si hay posibles fuentes de intercambio de calor con el medio exterior. Llamémosle ventanas, antes muy bien lo explicaba el tema de las puertas, que es una de las principales pérdidas que podemos tener dentro de una cámara. Entonces, este trabajo, por ahí también es bueno realizarlo con personal que esté día a día en la cámara, porque ¿quién más conoce el funcionamiento en sí que la persona, ya sea de mantenimiento o alguna persona que se dedica a almacenar el producto o el responsable de calidad? ¿Sí? Entonces, bueno, una vez que realizamos todo el tema del análisis del layout, pasamos a la parte técnica que determinamos cantidad, distribución, ubicación de los sensores a utilizar. Vamos a hablar también del tiempo de muestreo, de decir, bueno, yo voy a realizar el ensayo de esta cámara. ¿Cuánto tiempo realizo el ensayo? Ya lo vamos a ver. Luego, una vez que ya realizamos todo el ensayo, se procede a la descarga de datos y el procesamiento de los datos. Para luego, con este procesamiento de datos, que van a ser los resultados en sí, vamos a poder realizar una serie de recomendaciones al cliente, o bien que el cliente tenga en sí una información como para poder dirigirse hacia los expertos para que le puedan realizar ciertas mejoras, ya sea en el diseño de una puerta o en el diseño de algún forzador de aire para que haya una recirculación de aire dentro de la cámara, modificar la posición de algún evaporador dentro del recinto, entre otros. Bueno, la etapa 1, como bien la mencionaba, es un análisis del layout, en donde se conocen las dimensiones del lugar. Acá en la primera imagen superior tenemos una cámara en donde están distribuidos el tema de las estanterías y demás.
Después, uno en conjunto, como yo mencionaba antes, con el técnico, con la persona de calidad o demás personas, lo que hago es determinar posibles causas de variación de temperatura. Estas posibles causas van a ser el aislamiento de la pared, o sea, voy a analizar el aislamiento que tiene el tema de las paredes de la cámara. Voy a ver el tema de las puertas, el tema de las ventanas, la ubicación de los componentes del sistema de refrigeración y artefactos de iluminación, tránsito de personas y después, obviamente, el uso del montacargas. Ahí en la segunda imagen hay una posible fuente de intercambio. Puede ser la puerta, puede ser la ventana, puede ser la cortina. Hay casos donde uno realiza un mapeo, da los resultados y con una simple implementación de una cortina ya cambia completamente el tema de la uniformidad y la estabilidad de la cámara. En la parte inferior podemos ver la ubicación de uno de los evaporadores y en la otra imagen el uso del montacargas. Ahora bien, como bien dije, el mapeo térmico consiste en un registro continuo, ¿sí?, de la temperatura que hay en un determinado recinto o cámara frigorífica. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué tipo de sensor yo utilizo para realizar este mapeo? Hay una serie de parámetros a tener en cuenta. Uno de ellos es la exactitud, ¿sí? La exactitud de estos sensores que yo voy a utilizar para realizar el ensayo tienen que estar obviamente calibrados en el rango de utilización de la cámara y además el error del sensor no puede ser mayor a medio grado. ¿A qué voy con esto? Si yo estoy realizando un mapeo de una cámara, por ejemplo, a menos 10 grados, yo voy a tener que tener calibrado el sensor que yo voy a utilizar para hacer el mapeo térmico mínimamente en 3 puntos. Llamémosle menos 10, 0 y menos 20. Como para, después cuando hacemos el análisis nosotros de los datos, tener el valor como de corrección a aplicar a la indicación que fue tomando este sensor. Otro dato es el tema de la incertidumbre. La incertidumbre propia del sensor, o sea, la incertidumbre se refiere a lo que es duda, ¿sí? Una duda en la medición. Por lo tanto, si yo busco obtener un valor de temperatura, lo que estoy buscando es que esta incertidumbre sea lo menor posible, ¿sí? Por lo general, se recomienda que sea de 1/3 a 1/5 de la tolerancia del proceso que yo estoy teniendo. Por ejemplo, acá di un caso particular en donde teníamos una tolerancia de cámara de más o menos 3 grados, la incertidumbre máxima del sensor va a tener que ser de 1 grado, para que lo tengan en cuenta. Luego también, almacenamiento de datos. ¿A qué voy con esto? El almacenamiento de datos, porque yo este registro lo voy a hacer, ya vamos a ver más adelante, en un determinado cantidad de días, ¿sí? Entonces, el instrumento que yo utilice para hacer el registro y almacenamiento de los datos va a tener que tener una memoria tal que sea capaz de poder almacenar justamente todos esos datos, ¿sí? Y el rango de uso que nosotros utilicemos un sensor que sea capaz de poder estar midiendo a esa temperatura. Porque obviamente hay diferentes clases de sensores, por ahí no vamos a entrar en detalle, después cualquier consulta, no hay problema, enviamos lo que son clasificación de sensores, diferentes catálogos, diferentes marcas y demás. Hay sensores que tienen, por el principio de funcionamiento y demás, pueden funcionar en un determinado periodo o lapso de temperatura. Entonces, es un dato también a tener en cuenta. Bueno, ahora viene el hecho de decir, perfecto, yo ya tengo mi sensor,
¿sí? Ahora, ¿qué cantidad de sensores voy a colocar y cómo los voy a distribuir? Básicamente, por recomendaciones, se puede hacer una separación en función al volumen de la cámara. Si el volumen de la cámara es hasta 20 metros cúbicos, se colocan 9 sensores. Y si ya es de mayor volumen, se colocan mayor cantidad de sensores. Siempre se debe conectar un sensor extra que me permita hacer un registro de la temperatura ambiente que está fuera de la cámara. O sea, no va a ser lo mismo si esta cámara está a exposición solar, no va a ser lo mismo si esta cámara está dentro de un edificio, ¿sí? ¿Por qué digo esto? También se recomienda el tema de decir cuándo yo realizo el ensayo. Por lo general, lo que se hace es, a lo largo del año, ver la peor condición, llamémosle invierno y verano. De esta forma podemos ver cómo responde nuestra cámara ante estas eventualidades de temperaturas ambiente. Entonces, decía que se colocan 9 sensores, básicamente para pequeños volúmenes. Básicamente, la disposición que se utiliza, lo que se busca, es formar una figura en el espacio que contenga todo el lugar donde va a estar almacenado el producto, ¿sí? Entonces, de esa forma, cuando yo doy el resultado, yo aseguro que dentro de ese volumen, los resultados fueron los siguientes. Ya cuando son cámaras de mayor tamaño, ahí ya empieza a jugar un poco, o sea, mínimamente siempre se colocan 9 sensores y el ambiental. Ya cuando es de mayor tamaño, por ahí las cámaras que ya mostraban los diferentes colegas en diapositivas anteriores, lo que se hace es buscar zonas en donde el cliente por ahí le interesa, o en base a la experiencia de uno, esos pequeños puntos críticos, ¿sí? Donde la temperatura va a estar por debajo o va a estar por arriba de la tolerancia que yo voy a tener de mi proceso, ¿sí? Como para identificarlos, cuáles son esos puntos. La duración del muestreo también ¿cómo se determina? Se determina a partir de caracterizar al área. Nosotros tenemos un área sensible o un área no sensible. ¿A qué voy con esto? Un área sensible es un área donde hay mucha fluctuación ya sea de carga, de descarga. El tema que también juega es que por ahí la parte de producción, como bien se mencionaba antes, no es la misma durante la semana, no es la misma los fines de semana. Entonces, yo con mi registro automático, ¿sí?, de datos, lo que tengo que hacer es dejar asentado todo este tema de fluctuaciones que voy a estar teniendo dentro de mi cámara, provocadas por lo que mencionaba anteriormente. Y si son áreas no sensibles, llamémosle que son áreas que simplemente se realiza lo que es un almacén. Llega, por ejemplo, para dar un ejemplo, llega el lunes, yo coloco un determinado producto y lo dejo por mi proceso en sí, a lo mejor 3-4 días, y no realizo una apertura de cámara o no hay esa fluctuación, ese movimiento dentro de la cámara. Esa se la puede considerar como un área no sensible. Entonces, cuando es área sensible, lo que hacemos es, mínimamente, son 3 días para que justamente ese registro, y se considera 7 porque como que con 7 contemplamos toda esa variación en toda la semana, cómo se fue produciendo. Y si un área no sensible, entre 1 y 3 días. Ahora bien, esto en cuanto a la duración. Y ahora ustedes me dirán, ¿y con qué frecuencia yo seteo a mi equipo para que tome este dato? Bueno, va a depender básicamente de la duración del ensayo y el almacenamiento que yo voy a tener interno de mi equipo. Pero a la vez, el muestreo en sí va a tener que ser de un tiempo que quede reflejado el comportamiento
de mi equipo frigorífico, por así decirlo. Bueno, acá entrando un poquito ya en lo que es el análisis de resultado en sí, o sea, lo que le llega al cliente de nuestro servicio, básicamente lo que va a tener va a ser temperaturas máximas y mínimas de cada punto, las temperaturas promedio de cada punto. Con la máxima y la mínima ya vamos a ver lo que yo voy a tener es el valor de estabilidad que hay en cada punto. Y después con los promedios yo voy a poder estar calculando ese gradiente de temperatura que yo hablaba al inicial, que caracteriza la uniformidad que yo voy a tener de mi cámara frigorífica. Acá tenemos el caso 1, en donde, para simplificar un poco el tema del estudio de los datos y el procesamiento y poder trasladárselo a ustedes, es una cámara donde se hizo un ensayo con 9 sensores. En este caso, se utilizaron, o sea, siempre tiene que quedar bien claro el tema identificado la posición que yo le doy a cada sensor, para luego, cuando uno hace el informe, el cliente sepa cuál es el punto exacto el cual va a tener esos resultados. Por ahí cuando son, esto no lo dije y está bueno decirlo, cuando son superficies, o sea, volúmenes más grandes de cámara, lo que se hace es lo siguiente, se establecen planos de medición, se lo denomina. Llamémosle que son estructuras, ¿sí?, que ustedes la ven a diario, por ejemplo, de 3 niveles. Entonces lo que hacemos nosotros es básicamente establecer planos de medición en donde va a estar uno en la parte inferior de la cámara, otro en la parte intermedia y otro en la parte superior. La separación entre un sensor y el próximo no puede superar los 10 metros, justamente para que se tenga este dato de uniformidad de la cámara. Bien. Yendo al caso en particular, entonces, nosotros fuimos, realizamos el ensayo, volvimos, realizamos un procesamiento, una descarga de datos y se analiza. Y, en consecuencia, se le informa al cliente lo siguiente. Por cada punto, ustedes pueden ver punto 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente, que son representados en esta posición, como realizamos el ensayo. Para el punto 1, la temperatura máxima fue de menos 21,3 y la mínima de menos 25,5. En este caso, la diferencia, que no es más que restarlo, fue de 4,2 grados. Quiere decir que en ese punto yo tuve una estabilidad de 4 grados. ¿Sí? Entonces, ahí después viene la interpretación de uno en decir, esta estabilidad que yo tengo, ¿es buena para el producto que yo estoy almacenando? Justamente, volviendo al tema anterior, al del principio, que yo voy a tener una especificación técnica de almacenamiento del producto. Para el punto 2, yo hago una temperatura máxima con respecto a la mínima, una diferencia de 2,4 grados. Y así sucesivamente pueden ver los diferentes resultados que se obtuvieron en los diferentes puntos. Entonces, para que quede claro, estos van a ser valores de estabilidad en cada punto. Luego, lo que se hace, bien, y por ahí para mostrarle, para que sea fácil por ahí de ver, se hace un diagrama, un gráfico, en donde se representan en color azul las temperaturas máximas y después un color rosado una temperatura mínima de la cámara. Obviamente, con las temperaturas máximas, las temperaturas mínimas y todos los datos que yo pude obtener, otro dato que yo voy a tener es la temperatura promedio de cada punto, ¿sí?, de la cámara. En este caso, para el punto 1, la temperatura promedio fue de menos 23,6, para el punto 2 de menos 23,9, para el punto 3 menos 23,7, para el punto 4 menos 23,6 y así sucesivamente. Cabe destacar también que toda medición o calibración tiene aparejado un valor de incertidumbre. Como bien yo mencionaba antes, es esa duda, ¿sí?, que yo tengo del valor con el que yo
obtuve. Esa incertidumbre siempre lo que se trata que sea la mínima posible. Y va a depender básicamente en la parte esta, de la temperatura promedio, del sensor que yo utilicé para realizar el ensayo. Una vez que yo calculé la temperatura promedio, lo que puedo calcular con esta diferencia, yo que decía, la uniformidad es ese gradiente de temperatura que yo tengo. Nosotros lo expresamos así en los resultados. Entre la temperatura promedio de un punto respecto a la temperatura de un sensor ubicado en la parte central. Por lo tanto, podrán observar que siempre lo que se hace para obtener este valor, este gradiente que va a caracterizar la uniformidad de la cámara, siempre se lo referencia con el sensor 9, que es el central. Entonces, bueno, ahí procedemos a realizar esta resta con las temperaturas promedios que obtuvimos en aquel cuadro. Si ustedes hacen el cálculo, al ir restando, ¿sí?, van obteniendo esos valores. Bueno, rápidamente, este es otro ejemplo. El tema de cálculo es exactamente lo mismo. Lo que acá quería dejar claro, por ahí puse este, porque ustedes fíjense en que hay un punto, a simple vista, que ya se observa que fue subenfriado, ¿sí? Este puede ser el caso, como yo mencionaba al inicio, que estábamos sentados ahí con Germán, pero extrapolándolo en sí al producto, puede ser que justamente yo estaba almacenando, pongámosle un queso, que yo tenía que estar a una temperatura tal, pero por X motivo, ya sea porque justamente a lo mejor estaba el evaporador, que le está muy cercano al tema de la disposición de la estantería, obtuve este valor. Entonces, como final y como conclusión, el mapeo térmico, ¿para qué me sirve? Para yo tener conocimiento de la fluctuación que yo voy a tener de temperatura dentro del recinto y además de ver esos puntos, ¿sí?, llamados puntos críticos, en donde van a quedar fuera de la tolerancia de mi proceso, o sea, tolerancia de almacenaje de mi producto. Cabe destacar que además, siempre que se realice alguna modificación, llamémosle de algún componente de la instalación frigorífica, algún componente edilicio o demás, hay que volver a mapear. Así que bueno, esto por ahí era un poquito la idea de presentarle y quedo atento, bueno, después a las preguntas que vamos a ir realizando. Muchísimas gracias.